Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa en Ciroy TV. Y hoy vamos a tratar, como siempre, temas súper interesantes y vamos a estar acompañados de nuestros doctores Lema. Ellos son Carlos y Roberto Lema. Vamos a estar hablando de armonización facial, que yo sé que les interesa demasiado, y por supuesto de temas de aumentos mamarios. Así que quédense, que esto va a estar súper interesante. Hola, hola, hola a todos, y hoy estoy súper feliz porque venimos con un tema maravilloso que particularmente me encanta, me fascina, y tengo una cosita por acá en mis manos que un doctor súper bello, especial, que tenemos por acá, el doctor Carlos Lema, nos va a venir a traer todos los datos, todas las preguntas, un montón de cosas que nos han dejado en los comentarios. Miren esto, qué hermoso, qué bello. Yo ya quiero un par de estas. Así que, doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Saludos cordiales para todas las audiencias que nos escuchan en este día. Bueno, el día de hoy vamos a, como dice aquí la señorita, vamos a abordar un tema muy interesante y muy importante para todas las mujeres. Bueno, de manera general, este es mamoplastia de aumento, que es el técnico, o sea, los términos técnicos, pero normalmente se le denomina aumento de senos. En la calle nosotros conocemos así. Entonces vamos a describir de manera general, hay dos formas de aumentar la mama. Primero es utilización de los autoinjertos tejido graso que se saca, pero hay una dificultad con eso. Eso tiene una duración aproximadamente de 6 meses, entonces por eso generalmente para los aumentos de mama no lo empleamos. Entonces, como dice la señorita... Espera, ¿cómo es? ¿Y de dónde se saca la grasita? Bueno, la grasa nosotros mediante la liposucción del abdomen, flanco y espalda sacamos la grasa para hacer un autoinjerto. Pero como yo le estaba comentando hace un momento, eso no tiene mucha duración, aproximadamente dura 6 meses nada más. Entonces por eso justamente utilizamos el implante. Pensé que duraba más, eternamente. Ya, entonces vamos a, de manera general vamos a entrar a los aspectos generales, porque justamente como este tema es muy largo, vamos a abordar en dos temas. Entonces vamos a abordar en la primera parte lo que son. Bueno, para nosotros colocar los implantes tenemos que tener algunos aspectos que son muy importantes que debemos considerar nosotros como cirujanos. El primer aspecto es la edad. Las personas que tienen más de 40 años de edad ocurre lo que son las infiltraciones de grasa sobre el tejido glandular. Entonces a largo plazo como consecuencia trae lo que es la atrofia de las mamas. Entonces eso al momento de aumentar debemos tener presente. Ahora, el segundo es el peso. Una persona que baja de peso después de realizar la intervención quirúrgica también tiene variación de volumen del bolsillo donde está insertado el implante. Eso debemos tener mucho cuidado con los pacientes y recalcarlo. El tercer elemento es lo que tiene que ver con el peso, o sea, ya le dijimos el peso. Y el otro elemento que tenemos que tener también con los antecedentes patológicos personales, lo que son, por ejemplo, las enfermedades, los medicamentos, alergias. Y también debemos tener, por ejemplo, los que han tenido antecedentes de cáncer de mama. De ellos debemos colocarlo detrás del músculo pectoral mayor. ¿Para qué? Para dejar libre lo que son las glándulas mamarias, para poder luego dar seguimiento explorando mediante las radiografías. El otro debemos tener presente son los hijos. Una persona que tiene hijos, lógicamente la mama es más distensible, entonces puede aspirar a tener una mama más grande, cosa que no ocurre en una persona que no tiene hijos. Ahora, el otro que debemos tener presente nosotros como cirujanos es la menstruación. Ahora, la menstruación también ocasiona lo que son variaciones de volumen de mama, eso también debemos tener presente. Nos puede dar una medida verdadera o falsa. Ahora, otra cosa que debemos tener presente como cirujano también es lo que son las asimetrías, que es muy común. ¿Qué significa asimetría? Es comparando la mama derecha con relación a la mama izquierda. Eso debemos tener presente, inclusive aquí la señorita que si quiere colocar los implantes, vemos que tiene una asimetría con relación a las dos mamas. Entonces eso debemos tener presente. Eso es súper común. Es frecuente porque ningún ser humano, casi el 90% de la colocación de implantes que nosotros hemos tenido, tiene una asimetría. Entonces, o sea, somos bellas pero no perfectas. Eso, así mismo. Entonces, eso durante el examen físico debemos tener presente. Como le comenté hace un momento, la señorita tiene una asimetría y esa asimetría debemos compensarlo tomando en consideración el volumen, la proyección y la base de mama. Con eso debemos tener presente. Ahora, otros son las irregularidades del tórax, costilla. Eso también debemos tener presente. Ahora, Doc, eso es como para elegir el tamaño, que yo estaba viendo que hay un montón
Claro. proyecciones, que unas Ajá. más altas, unas más, va a depender de esta parte de del mi tórax. cuerpo. Ahora, entrando en el contexto de lo que estamos hablando. Ahora, otro examen que nosotros debemos siempre mandar es la mamografía de las mamas. ¿Para qué? Para poder, o sea, evaluar si tiene alguna anomalía o imagen nodular. ¿Para qué? Si tiene una imagen nodular, lógicamente el implante debemos colocar detrás del músculo pectoral con el objetivo de dejar libres para dar seguimiento, o sea, con el estudio de lo que tiene que ver las radiografías. Ahora, otro elemento que debemos tener siempre como cirujano es la palpación. Durante la palpación de las mamas debemos palpar si no tiene algún bulto o algún nódulo. ¿Para qué? Porque debemos, patología maligna de mama debemos descartarlo, porque no es nada más de colocar los implantes. Y el otro es, por ejemplo, lo que dice, ¿no? El tórax, si es ancho o es estrecho. El otro es el escote. Y lo más importante aquí es la localización del bolsillo. ¿Cómo yo determino dónde va? Porque mucha gente a lo mejor me pregunta en dónde va. O sea, debajo Esa de la era una glándula pregunta mamaria superfrecuente. o debajo del músculo pectoral. Eso yo lo determino, hago una prueba que se llama Pink Test, y con eso hago en el polo superior, hago una medida. Entonces con eso, veo, ¿no? Si tiene 2 o más centímetros, pongo debajo de la glándula mamaria. Ahora, si tiene menos de 2, yo coloco por debajo del músculo pectoral. No, okay. Pero esa era una pregunta que nos estaban haciendo mucho, súper bien, Claro. que estabas hablando de ese tema. Y lo otro es, Doc, bueno, la durabilidad de si lo pongo en esta parte, si lo pongo en esta, o literalmente debe ser así como a conveniencia de cada uno, pero si yo quiero como que no, es que pienso o está la percepción de que se me va a caer con la gravedad más rápido si lo pongo adelante. Justamente, vamos a sacar de la duda de lo que me está preguntando. Ahora, el implante que aquí tenemos, que ustedes observan, este implante es de gel. Para entrar en tema, o sea, antes de definir qué cosa es esto, qué tipo de implante es, hay múltiples implantes, que son implantes, por ejemplo, hay anatómicos, hay implantes de relleno, hay implantes redondos, pero nosotros de manera general usamos este que ustedes están viendo, es gel de silicona cohesivo. Esto nos ofrece muchas ventajas que en próxima oportunidad vamos a abordar de manera general. ¿Qué beneficios ofrece este implante? Bueno, vamos a de manera general sacar las dudas, lo que está preguntando. Una de las desventajas, o sea, de colocar otro tipo de implante que no sea esto, es lo que le llama atrofia del polo inferior. ¿Qué significa atrofia del polo inferior? Por ejemplo, si yo coloco detrás de la glándula mamaria, por la misma gravedad hace que este implante ocasione la atrofia del polo inferior, entonces puede inclusive sobrepasar lo que nosotros conocemos tosis, o sea, puede sobrepasar lo que son, por debajo del surco submamario. Se llama atrofia, puede ocasionar cosas que no ocasiona este resultado. Pero ¿y cuáles son como los efectos de que pase eso? O sea, ¿qué empieza a sentir la persona? En primer lugar, el implante que yo le manifiesto, este implante no produce atrofia, porque es característica de gel cohesivo. Entonces, por eso nosotros justamente empleamos este tipo de implante, porque no produce la atrofia del polo inferior de la glándula mamaria. Sí, sino que yo no entendí muy bien lo de la atrofia, o sea, es real. ¿Qué es atrofia desmenuzadito? Atrofia es, por ejemplo, una mujer tiene senos, entonces dentro de los senos, de la parte inferior, nosotros le denominamos surco submamario. Entonces, atrofia significa, cuando nosotros no usamos este tipo de implante, lógicamente atrofia significa que con la gravedad el tejido se destiende, entonces empieza a sobrepasar ese surco submamario. Eso se llama atrofia. O sea, que se empieza como a mover. Eso, nosotros en términos técnicos conocemos como tosis mamaria. Ah, ok. Bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer cuando llega una paciente y el cuerpo dice, no, acá para una prótesis de 250, 300, pero ella quiere 500, 600, 800? Generalmente durante la entrevista nosotros primero escuchamos, o sea, qué es lo que quiere la paciente. En función de eso nosotros recomendamos, por ejemplo, si la paciente dice yo quiero 480, pero nosotros, como dijimos, en los aspectos generales que antes mencionamos, que son muchísimos, uno de esos es tórax. Si el tórax es ancho, si el tórax es estrecho, por ejemplo, si la paciente tiene tórax ancho, si se puede poner un 380 o yo qué sé, 400, si es tórax ancho, pero si es tórax estrecho, no puede poner. ¿Por qué? Porque al tener un volumen muy grande, lógicamente, va a intentar sobresalir o lateralizar hacia la línea axilar anterior. Entonces,
es entre pro y contra. Eso lo definimos entre paciente y nosotros. Y después de escuchar al paciente, nosotros recomendamos, bueno, decimos, bueno, tú aspiras a un 480, pero para mí, estéticamente que quede bien, yo qué sé, 380. Así como lo definimos y lo puntualizamos, o sea, demostrando cuáles son las características que debemos tener presentes. Las características que nosotros siempre tenemos presente es el ancho de tórax, la base de mama, la altura y sobre todo la capacidad de la envoltura, si es laxo o es menos laxo o es más laxo. Ay, yo sí tengo una pregunta con respecto a mi sensibilidad. ¿Qué tanta sensibilidad voy a perder? Bueno, generalmente, por eso existen justamente varios abordajes. Por ejemplo, los abordajes que yo voy a mencionar de manera general, por ejemplo, existe abordaje del surco submamario, está periareolar y está el axilar. Ahora, nosotros generalmente usamos lo que es las incisiones del surco submamario. ¿Por qué? Porque esa tiene múltiples ventajas. Una de las ventajas es que cuando yo hago decolamiento, ya sea, debajo del surco submamario o debajo del cuello glándula mamaria, en ningún momento yo no afecto lo que es la sensibilidad ni la lactancia materna, que es lo que usted me está preguntando. Sí. Ah, maravilloso. Entonces, esa es. Esa es la respuesta que yo le digo. Nosotros siempre usamos la ventaja, analizando, porque toda cirugía tiene ventaja y desventaja. La ventaja, como yo le estoy diciendo, es que cuando yo hago una incisión submamaria, eso en ningún momento va a afectar ni la lactancia materna ni la sensibilidad. ¿Y cuál es el implante más grande que sale? Bueno, hasta ahora nosotros hemos colocado hasta 470, pero eso tiene mucho que ver también el tamaño de la mujer. Si es, por ejemplo, como yo le dije, si tiene un tórax grande, lógicamente sí se puede colocar, pero también tiene que ver el volumen que tiene la mujer y también la altura y la capacidad de la envoltura. En función de eso nosotros colocamos, pero hasta ahora nosotros sí hemos colocado hasta 450 por ahí. Eso es bastantico. Queda bien proyectada, bien tuneada, como dicen por ahí. Ahora, bueno, y en el tema de los cuidados, ¿cuánto se demora más o menos en recuperarse una chica después de este procedimiento? ¿Y cuáles son como las recomendaciones, lo que se tiene que hacer sí o sí? La recuperación depende de la localización del bolsillo. Ahora, si yo coloco un implante debajo de la glándula mamaria, quiere decir, por ejemplo, por arriba del músculo pectoral, quiere decir que la recuperación es más rápida. Ahora, si yo coloco debajo del músculo pectoral, la recuperación es mucho más lenta. ¿Por qué? Porque estoy abordando un músculo que eso, lógicamente, para regenerar demora más. O sea que también ahí va a depender el tema de depende de la localización del bolsillo donde yo coloque el implante. Claro, en función de lo que yo le dije hace un momento, de la capacidad de la cobertura, de la envoltura. Entonces, un aproximado en tiempo, ¿cuánto sería la recuperación de esta hermosa y bella cirugía? Puede ser 15 días, 20 días, pero eso también tiene mucho que ver la capacidad de cicatrización de persona a persona, que eso es muy individual. Ah, ok, sí, claro. Hay personas que cicatrizan súper rápido, a otras nos duele más y cosas así. Bueno, y lo del tema de que hay que utilizar el sostén, ¿eso es como durante tanto tiempo o también va a depender de? Ahora, verá, hablando de, qué tipo de vendaje nosotros dejamos, nosotros después de la cirugía dejamos siempre 2 DREN a cada lado y después dejamos vendaje compresivo en X. Entonces eso más o menos tiene que mantenerlo un mes entero, que eso lógicamente pues con 10 o 15 días de recuperación puede ir trabajo debajo, porque al final, como está debajo de la ropa, eso no afecta en ningún sentido. Ay, bueno, Doc, y ya para finalizar, ¿dónde lo podemos encontrar para que nos haga esta magia de cirugías? Bueno, como ustedes están bien aquí, Clínica Siroy, aquí tenemos nuestra marca y nuestras páginas por Facebook, por WhatsApp, por YouTube, por todo eso puede encontrarlo como Dr. Slema y ahí todos los números telefónicos que puede localizar. Bueno, así que si ustedes se quieren ver más bellas, más hermosas, pues ya saben dónde operarse y siempre la salud que es lo primordial y que estemos seguras de dónde nos vamos a operar y con los mejores cirujanos. Así que nos vemos la próxima y nos despedimos acá con este bebé. Chao, saludos chao. Cordiales. Hola, hola, y hoy nuevamente con un tema súper maravilloso en compañía acá de mi doctor Roberto Lema. ¿Cómo estás? Bueno, Nati, un gusto saludar y darte la bienvenida a Ecuador. Ay, gracias. Nuevamente que estás en Riobamba, Sultano de los Andes. Llegué ayer. Perfectamente. Ayer tardecito. Te damos la bienvenida a la familia Siroy, bueno, y personalmente que eres una de las actrices
que más me gusta hacer las entrevistas y bueno, hacer este tipo de programa. Eso es importante para nosotros, bueno. Y vamos a hablar de un tema súper espectacular. Súper espectacular. Armonización facial. Claro, es un tema bastante interesante para nuestros seguidores. ¿Por qué razón? Considero que es una de las cirugías que más se utiliza en Hollywood inclusive. Me encanta. Ya que la mayoría de las actrices y de los actores se realizan este tipo de cirugía. Pero ¿usted sabe por qué me encanta? ¿Por qué? Porque yo ya tengo. Perfectamente, es por eso que digo, es por eso que te di la bienvenida y eres una de mis actrices favoritas. Dilo, favorita, y sí. pacientes, bueno, se realizó la técnica quirúrgica hecha por mí. Es importante y ahora vamos a también tomar como maqueta a Nati para explicar esto que se denomina lipopapada y perfilamiento del ángulo y de la línea mandibular. ¿Todavía andan de recuperación? Claro, por supuesto, recién llevas poco tiempo, Sí. todavía está inflamado, pero Ya se te nota lo que se ha hecho la cirugía, que ha pasado estas manitos por toda esa partecita y también por el cuerpo que se ha hecho. Las manos mágicas. Claro, por supuesto. Entonces, o sea, ando yo toda manoseada aquí por el doctor. No jodas. No, son técnicas quirúrgicas que hemos aplicado y eso es bueno, eso es bueno. Y tenerte nuevamente aquí en la Sultana de los Andes es importante, es fundamental, ya que esperemos que nos acompañes durante todos estos programas que vamos a realizar. Y bueno, vamos a empezar, como dice, desde un inicio, explicando de qué se trata esto de lo que es la lipopapada y perfilamiento del ángulo y de la línea mandibular. Sí, y que por qué se habla o se dice armonización facial. Claro, su propia, lo que acabas de decir, toma las palabras que dice, armonización. Es decir, que tener un equilibrio de lo que es la región facial. Esto está dentro de lo que es la cirugía plástica facial. Yo lo recomiendo. Debemos tener esto en cuenta, ya que ahora vamos a hablar de lo que es el perfilamiento y de la lipopapada. Más adelante vamos a hablar lo que es la otra técnica, que es la bichectomía. Eso también es Hollywood. Claro, eso también es Hollywood. Ustedes pueden indagar inclusive Aquí estamos en Hollywood. Nuestros seguidores, que todas estas técnicas considero casi el 98 o el 99% de las actrices y de los actores se realiza. Entonces, por eso se llama técnicas o procedimientos quirúrgicos de Hollywood. Yo creo que todas esas ayudas, todo lo que venga a dar autoestima, sentirse bien, bienvenido sea, así que vivan las cirugías. Claro, por supuesto, son técnicas que prácticamente mejoran la calidad de vida, la autoestima de los pacientes y ¿por qué no ser un Hollywood pequeño aquí en Ecuador? Ya que somos países en vías de desarrollo. Y las técnicas quirúrgicas en la actualidad es algo que está el boom de la actualidad y entonces considero que son técnicas que se debe realizar. Sí, y desde que se escoja un buen sitio, un buen cirujano, pues uno va a ir con tranquilidad y va a salir pues bella ahí quitándose unos cuantos años de encima. Por supuesto. Entonces, bueno, vamos a iniciar de qué se trata la lipopapada y el perfilamiento del ángulo y línea mandibular. Bueno, aquí tenemos nuestro trabajo hecho de las clínicas Siroi. Hecho a mano. Hecho a mano, es decir que claro, perfectamente hecho a mano de las clínicas Siroi. Bueno, primero, la lipopapada, ¿en qué consiste? Normalmente, a pesar de el paso de la edad, los años o puede ser inclusive genética. Aclarando que no tengo muchos. Claro, normalmente puede ser inclusive personas que son un poco gorditos o gorditas, pero eso siempre a pesar de los años va incrementándose, que es una grasita. Bueno, claro. Aquí Nati está, nuestra modelo, que ya no tiene prácticamente nada. Esto está, si vemos, es plano, cero grasa aquí prácticamente. Entonces esto se denomina la papada, que normalmente la mayoría de los pacientes a partir de los 25, 30 años ya hay un volumen de grasa en este lugar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realizamos? Hacemos una liposucción o aspiración a través de las cánulas, unas cánulas especializadas que nosotros los cirujanos plásticos tenemos. Entonces, nosotros realizamos una lipoaspiración a través de una pequeña incisión de 0.02 o 0.03 centímetros
que se realiza aquí en esta parte. Vemos, Nati, por ejemplo, que prácticamente esto está plano, no tiene grasa, cero grasa, y esto lo ayuda primero a recuperar los daños, es decir, ser más colágena. El segundo punto es mayor perfilamiento, una proyección del mentón, como ustedes visualizan. Claro. Nati, permiso. Si vemos en la parte lateral, tiene una proyección, esto prácticamente plano. Esto da mayor belleza, mayor seguridad a nuestros pacientes. Es decir, Nati, como es una persona que actúa o trabaja en la parte de todo lo que es de actriz, televisor, todas estas cosas que ella trabaja, eso le permite dar mayor seguridad, mayor belleza, un rostro más definido. Todo esto nos permite para que ella pueda tener mayores oportunidades, no solo ella, Claro. sino los pacientes que se realizan inclusive. Eso es la lipopapada. Ahora, si nosotros vamos al perfilamiento del ángulo de la mandíbula y línea mandibular, también tenemos aquí. Por eso Nati es la modelo más perfecta que podemos tener para este tipo de conocimiento que estamos abordando en este momento. Como ustedes visualizan el ángulo de la mandíbula, la línea mandibular está bien marcado. A pesar que tiene pocos días de la cirugía, está inflamado todavía, tiene una línea mandibular bien marcada. El ángulo de la mandíbula, como ustedes visualizan, aquí está el ángulo. Gracias, Nati. Mire, el ángulo de la mandíbula y la línea mandibular. Ustedes pueden visualizar y sacar sus propias conclusiones. Todo este es un procedimiento, prácticamente son 3 procedimientos que se hace en un solo tiempo. ¿Para qué? De esa manera disminuimos riesgos, disminuimos los costos, tal vez el dolor postquirúrgico que siempre existe, como cualquier procedimiento, y de esa manera ayudamos a nuestros pacientes para poder mejorar el rostro. Como ustedes visualizan, Nati tiene un rostro bastante armónico. Se hablaría de un 98%, 99% bien armónico, a pesar que está inflamado, a pesar que la cirugía es reciente, pero toda esta desinflamación ya sería aproximadamente de 6 meses a 1 año, estaría ya en su totalidad desinflamado. Ya Pero llegaría al 100%. al todavía. 100%. A pesar de eso, Nati tiene un rostro, un perfilamiento de ángulo y línea mandibular y una proyección del mentón bien marcado. Entonces, esto es el trabajo que nosotros realizamos aquí en las clínicas Siroy para de esa manera ayudar a todas las, por ejemplo, normalmente estas cirugías, por eso se llaman cirugías de Hollywood, Nati. ¿Por qué? Porque esta cirugía no se realiza a todo el mundo. ¿Por qué razón? No son tal vez por los costos, tal vez por la parte del conocimiento que no lo tiene. Claro. Porque son cosas científicas que no todo el mundo te lo va a decir. Pero en la clínica Siroy nosotros tratamos de mostrar, de dar todos nuestros conocimientos científicos para que de esa manera puedan ellos abordar el tema y saber estos tipos Mira, que era mi caso, porque no sabía que podía perfeccionar ciertas partes de mi rostro. Claro. Entonces, yo como que, mira, tienes papada, y yo, tengo papada. O sea, ni siquiera me había dado cuenta que tenía papada. O sea, Por supuesto. ya lo normalicé, como que, pues no, así estoy bien, hasta que me dicen, mira, te puedes retirar esta parte acá, y empiezo a ver que realmente sí había ahí esa grasita. Entonces, Por a veces supuesto. esa desinformación, la verdad, yo no tenía ni idea de nada de todos estos perfilamientos, de estas mejorías faciales, pero completamente satisfecha con el resultado. Por supuesto. El problema es que, Nati, lamentablemente, como decía, nosotros somos países en vías de desarrollo. Estamos saliendo adelante, para nadie es secreto, pero no es lo mismo en Hollywood. En Hollywood hay, Claro, ya. hay la parte, inclusive de todo lo que es la cirugía plástica, es muy avanzado. Entonces, aquí en Ecuador nosotros estamos avanzando. Bueno, como te lo dije, nosotros ya llevamos más de 1.500 cirugías corporales, cirugías faciales. Bueno,
ya no tengo un número exacto, pero estaremos hablando de muchísimas Pero eso es cirugías. un buen síntoma, porque si no tiene el número ya se perdió la cuenta. Exactamente, son buenos síntomas. Bueno, nosotros tenemos los números de todo lo que es la cirugía corporal porque hicimos un estudio y tú sabes que es la silueta caribeña que hemos hablado en algún momento. Sí. Eso lo tenemos porque se hizo el estudio. Pero las cirugías faciales sí, también hay un número más, inclusive puede ser el doble tal vez de todo lo que se realizó. Todo esto nos ha permitido ayudar a toda nuestra población, principalmente a las damitas, inclusive porque esta cirugía se puede realizar tanto en hombres y en mujeres. Esto no es específicamente solo las mujeres. Y todo esto nos permite a nosotros evolucionar y tratar de tal vez estar no al 100%, pero sí un par con Hollywood. Porque ¿cuál es la diferencia de Hollywood? Usted diría, no, porque es de Hollywood y aquí en Ecuador o De pronto los precios, no. Lógico, los precios tremendo. Los precios, porque hablaríamos, por ejemplo, de ¿Cuál es la diferencia? Ahí porque está. porque una liposucción en Hollywood, en Estados Unidos, estamos hablando de unos $15,000. Nosotros hemos tenido pacientes, gracias a Dios, hemos tenido pacientes, por ejemplo, tú conoces, para nadie es secreto, Verónica, Ajá, claro. paciente de Italia. Nosotros hemos tenido pacientes de Estados Unidos que se vienen a operar acá. Inclusive hace turismo y se viene a operar, porque aquí prácticamente una lipoescultura con una transfer estamos cobrando más o menos 4 a 5 mil en dependencia de la cantidad de volumen que se debe sacar. Entonces no es lo mismo pagarse en Estados Unidos 15,000 que pagarse aquí 5,000. Hemos tenido pacientes, gracias a Dios, hemos tenido por las empresas Siroi, hemos tenido pacientes para poder operar. Es lo mismo las cirugías faciales. Prácticamente estaríamos hablando de una lipopapada unos 8,000 a 10,000 dólares. Entonces aquí prácticamente unos 1,500 a 2,000 dólares. Para que le rinda. Fíjese, entonces a veces digamos con unos 10,000 dólares ya se tunea el 50% de lo que estamos hablando. Esa palabra me cae súper bien. Entonces, tuneada. 2026 tuneada. Entonces considero que sí da negocio. Entonces hemos tenido pacientes y en Ecuador hemos evolucionado en las cirugías plásticas. Considero que hay un porcentaje bastante grande que ya tiene esos tipos de cirugía. Doc, ya para finalizar, yo sí tengo como una pregunta, como cuál es la edad idónea para decidir o empezar a realizarme este tipo de cirugías que ahorita mencionabas, como que después de tal edad se empieza a perder colágeno y a producir otras cosas ya que no necesitamos, como las grasitas. Entonces, ¿eso de qué depende? ¿De eso o...? Bueno, considero también la edad. Se podía hablar en dependencia, por ejemplo, hay personas que también son un poco gorditas o gorditos, puede ser 18, 20 años. Además, pero yo considero que después de los 30 años ya requiere hacer unos retoques. ¿Por qué razón? Porque ya la grasita empieza a acumular en lugares que ya no es necesario. Por ejemplo, la grasita es fundamental, es como una almohadilla, se podría decir que sí es necesario, pero empieza a acumular en lugares que no es recomendable. Y que no es necesario. Y no es necesario. Por ejemplo, en la parte del abdomen, inclusive en los cachetes, empieza a acumularse aquí en el mentón. Hay personas que tienen un doble mentón, no sé si ha visto personas que prácticamente ya sí requiere. Nosotros hemos operado inclusive pacientes que no tienen mentón, como dicen en pocas palabras, que prácticamente es una solo por acá. Entonces hemos sacado o hemos creado un nuevo mentón. Y son jóvenes, son de 30 años, 35 años, que uno dice, wow. Entonces, todas estas cositas hay que valorar y lo más considerado sería valorar por un especialista que te dé un diagnóstico preciso, Nati. Como tú decías, es importante, no la mayoría sabe sobre este conocimiento. Entonces, por eso lo traemos acá. Exactamente, es valorar, ver qué es lo que requiere esa persona o ese paciente y de esa forma dar un pronóstico, un diagnóstico preciso para mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, así que si ustedes se quieren realizar una armonización facial, pues los invitamos a visitar Clínica Siroi con estos especialistas que están con lo último en Guaracha para las tuneadas. Doc, una invitación y despídase de todas las personas que ven este programa, que les encanta informarse y que van a ser nuestros próximos pacientes. Por supuesto, invitamos a todos nuestros pacientes, clientes, amigos, que está aquí, bueno, de Riobamba, a nivel de la Sierra, Costa, Oriente y bueno, todo este programa es a nivel global. Sabemos que está a nivel de América Latina y a nivel global, para que puedan acudir a las clínicas Siroi y de esa forma hacer una valoración de todas las cirugías que se puede hacer. Como vuelvo y reitero, las cirugías no son solo las cirugías faciales, son las cirugías corporales, inclusive hay rellenos que se puede realizar a todos nuestros pacientes y de esa forma mejorar la calidad de vida
y nuestros pacientes se sientan seguros y seguras de sí mismos. Gracias, Doc. Así nos despedimos. Nos Hasta vemos luego. en un próximo programa. Y como siempre, dándole las gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más, donde les traemos toda esta información para que salgan de dudas, para que se antojen y se regalen autoestima, que es lo que nos trae todos estos datos. Así que nos vemos en una próxima y estén pendientes que vamos a traer más temas de su interés. Nos vemos.